Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe. Hoy vamos a tratar un tema importante para la nación, importante para todas las padres, madres, hijas e hijos y toda la sociedad salvadoreña. Y se trata del mapa de embarazo en niñas y adolescentes, El Salvador 2015. Esta mañana se realizó una conferencia de prensa por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas y el Ministerio de Salud para dar a conocer justo esta investigación. Y por eso nos acompaña esta noche la ministra de Salud, doctora Violeta Mengíbar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctora. Bueno, buenas noches, María Teresa, buenas noches, televidente, y también buenas noches, doctor Iraeta. Gracias por la invitación. Sí, claro, también se encuentra Mario Iraeta, él es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFA. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Teresa, doctora, un placer estar compartiendo con usted y buenas noches a nuestros amigos y amigas televidentes. Muy bien, queremos ubicarle rápidamente en qué consistió parte de la conferencia, que fue bastante amplia, bastante ilustrativa. A continuación con Fabiola Dueñas. De acuerdo con el mapa de embarazos en niñas y adolescentes que presentó el Fondo de Población de las Naciones Unidas con el apoyo del Ministerio de Salud, 83.478 mujeres salvadoreñas estuvieron embarazadas durante el año 2015. De ellas, el 30%, es decir, 25.132, fueron niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. En detalle, 1.444 niñas de 10 a 14 años estuvieron embarazadas, lo que en promedio significa que hubo 4 embarazos al día, o para ser más precisos, 1 cada 6 horas. Datos como estos deberían de ponernos a reflexionar. Pongámonos a pensar una niña nuestra, pariente, que está en ese infierno, que al final decide mejor tomarse una pastilla de matarrata. Pongámonos todos en la piel de estas niñas, porque hay algunos todavía que dicen que salió así porque la niña era algo coquetilla, dicen. Así se dice a veces. ¿Cómo estamos en una situación tan cruel, verdad? Y eso significan potenciales perdidos de esas niñas si no se logran canalizar en la mayoría de las veces hacia que retornen a sus escuelas y que puedan disfrutar y que puedan lograr esos proyectos de vida. Por departamento, Usulután, La Unión, Cuscatlán y Cabañas son los que registraron mayores casos de embarazos en niñas menores de 15 años. De acuerdo con el Código Penal de El Salvador, esto constituye delito, con sentencias de hasta 20 años de prisión. El año pasado nosotros registramos cerca de 1.500 niñas embarazadas entre 10 y 14 años. Teóricamente hay 1.500 personas violadoras, que llamamos muy encarecidamente o muy dramáticamente, si se quiere decir, al sistema de justicia que ponga manos en esta situación. No es posible que solo se persiga porque quiere interrumpirse el embarazo y no se persiga a la persona que las embarazó, que fundamentalmente es una persona, un familiar o un amigo de la familia. Es importante que el sistema de justicia en vinculación con las otras instituciones puedan, al recibir una denuncia, por ejemplo, de abuso sexual, tener kits para la atención y la prevención de un embarazo no deseado o de una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH, ¿no? El hecho de que una menor o una mujer que haya sido abusada sexualmente pueda tener en menos de 48 horas el acceso a esos kits puede posibilitarle mejores pronósticos en función de tener consecuencias adicionales a la consecuencia ya física y psicológica de un abuso como tal, ¿no? La ministra de Salud llamó a la población a tener más conciencia social ante las consecuencias tanto físicas como psicológicas a las que se enfrentan estas niñas y adolescentes. Asimismo, espera que este informe dé insumos suficientes a los legisladores para la toma de decisiones urgentes ante esta situación. Por ejemplo,
si se elimina el tema de que las leyes nuestras aprueban el matrimonio infantil, ¿verdad? En otros países eso ya no existe. Usted preguntaba la situación de lo de la interrupción del embarazo. Eso está, digamos, en la cancha de la Asamblea Legislativa, pero también en la de la sociedad. Este es un tema que les guste o no les guste a quienes apoyan o no apoyan. La interrupción del embarazo es un tema que se discute en todas partes del mundo. Y El Salvador no puede estar fuera ni va a poder, porque el tema es cada día se convierte en más motivo de debate y de discusión. De acuerdo con las autoridades, invertir en la implementación de estrategias en materia de educación sexual y reproductiva, tanto para la niñez y adolescencia como para los padres de familia y la sociedad, son parte fundamental para la prevención. E invertir en niñas y adolescentes, por supuesto que es posibilitar contextos en los cuales la prevención del embarazo a temprana edad pueda ser posible. Y eso no es una tarea exclusiva del Ministerio de Salud, es una tarea de todos los actores de la sociedad de El Salvador, medios de comunicación, agencias de cooperación, sector privado, sector religioso, todos los sectores vivos son parte de la solución. La ministra de Salud señaló que a pesar de los logros legislativos, como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, hace falta que el sistema de justicia aplique con rigurosidad. En ese sentido, las autoridades concluyen que prevenir los embarazos en niñas y adolescentes es un tema de país y no de una cartera de Estado, es decir, que tanto los gobiernos como la sociedad deben sumar esfuerzos para trabajar en reducir los niveles que ha alcanzado El Salvador. Ya veíamos en la nota parte de los resultados de este estudio, pero quisiéramos que la ministra de Salud nos dijera un poco más ampliamente en qué consiste este estudio de mapa de embarazo en niñas y adolescentes en El Salvador que se realizó en el 2015, doctora. Bueno, muchas gracias. Esos son datos que si no hubiese sido el Fondo de Población, el UNFA, no hubiese sido posible sistematizarlos. Ciertamente son datos fundamentalmente aportados por el Ministerio de Salud en lo que se refiere a las niñas y adolescentes embarazadas. ¿Qué es lo que hemos presentado esta mañana? Y es precisamente el mapa en los 262 municipios del país donde prevalece el embarazo en niñas y adolescentes en nuestro país. Es precisamente decirle a los tomadores de decisiones nacionales y a nuestros alcaldes, alcaldesas, consejos municipales, decirles, miren aquí en el municipio de Perquín, en el municipio de San Salvador, y así podemos mencionar los 262 municipios, así está la situación del embarazo adolescente que se ha, digamos, segmentado en niñas entre 10 y 14 años y también la edad entre 10, 16 hasta los 19 años, que se considera como un embarazo que no debe de suceder. Y es muy bueno que hayamos presentado este mapa, puesto que estamos territorializando el fenómeno que está sucediendo en nuestro país, que no es deseado. La cantidad de embarazos adolescentes debe de disminuir en nuestro país, debemos de proteger más, sobre todo a nuestras niñas entre 10 y 14 años, y en eso consistió la presentación de esta mañana. Hay muchas cosas que espero en el transcurso de la entrevista las vamos a comentar, porque ciertamente una sociedad que no mire, que no tenga una mirada solidaria hacia lo que está pasando con las niñas y las adolescentes embarazadas, pues yo creo que podemos caer en la categoría de una sociedad insensible ante un fenómeno que vive no solo El Salvador, sino que es un fenómeno de varios países del mundo. Ajá. En el evento de esta mañana a Mario Iraeta, el doctor representante auxiliar del UNFA, le tocó presentar parte de la investigación. Si pudiera mencionar algunos de los principales hallazgos que se encontraron con este estudio. Gracias, María Teresa. Uno de los principales hallazgos que tuvimos, como dice la doctora, fue poder evidenciar cómo territorialmente se mueve el fenómeno
del embarazo adolescente. Eso fue, digamos, de las primeras cosas que cuando vimos los resultados lo veíamos, digamos, como alarmados de ver cómo es capaz la dinámica del embarazo adolescente concentrarse en ciertas zonas. Pero también, como decía la doctora, esta problemática alarmante nos permite a nosotros también focalizar intervenciones, que es una de las prácticas que el Ministerio de Salud ha venido teniendo ya con otros fenómenos sanitarios en el país y que ha dado buenos resultados para lograr contener, digamos, el número de casos, que el número de casos siga creciendo. En el caso de los embarazos adolescentes, igual. Vemos zonas en el mapa, cuando revisamos el mapa de los embarazos adolescentes en El Salvador, vemos zonas preocupantes como la zona costera, por ejemplo, o en algunas zonas de la parte norte, como el departamento de Cabañas, en donde se concentran más estos escenarios de embarazos adolescentes. Lo interesante también de este estudio es que ha logrado juntar otras realidades, no solamente del embarazo adolescente, sino también los temas de violencia sexual y los temas de cobertura de educación media y educación secundaria. Cuando tomamos un municipio cualquiera y sumamos estos otros escenarios, podemos ver alguna relación entre cobertura escolar y entre violencia sexual, sin contar algunos otros que todavía no pudieron ser medidos porque no se cuenta del todo con información municipal, como por ejemplo los casos de empleo, los casos de migración, que tienen que ver mucho también con los temas de la desintegración de las familias salvadoreñas y qué tipo de entorno familiares en donde se están desenvolviendo las chicas en el país. Entonces, esos eran parte de los hallazgos. Ministra, usted por la mañana decía que esta es una situación dramática, donde la situación de la niña y la adolescente pues prácticamente está en un entorno, como dice el doctor, de desprotección. ¿Cuál es la situación realmente que pasan estas niñas? Usted hablaba de expulsión de la escuela, etcétera. ¿Cómo se ubica esta niña que sufre un embarazo adolescente? Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando una niña o cuando una mujer adolescente sale embarazada, ¿verdad? Vamos a poner los principales efectos de lo que sucede en la vida de esa niña, que debería de estar en un proceso de formación, de educación, de recreación, de actividades culturales, de actividades deportivas, de todo lo que normalmente debe de hacer una niña cuando tiene entre 10 y 14 años o entre 10, 17 e incluso hasta 19 años. ¿Qué es lo que sucede? El estudio refleja varios aspectos que yo decía de que la sociedad no puede estar insensible ante este problema. Uno, por lo regular estos embarazos suceden, quien embaraza a la niña por lo regular es un hombre mayor, ¿verdad? Es un hombre mayor, no es de su edad, puede ser que sea mayor 10 años más que ella, otras veces mucho más, y eso refleja también que la niña entra y se subyuga a unas relaciones de poder entre hombre y mujer, que no solo es por las propias relaciones culturales de poder entre hombre y mujer, sino que por un hombre mayor, porque muchas veces la niña, por algunas dificultades en el hogar, busca una figura de protección, digamos, entre comillas, que en este caso es todo lo contrario. ¿Qué más sucede? En muchos casos, este embarazo, es triste decirlo, pero las realidades hay que mencionarlas y no hay que ocultarlas. En una buena cantidad de casos, las embaraza a esta niña un familiar. Entiéndase, un padrastro, un padre biológico, un abuelo, un tío, un primo o un vecino. O sea que es un hogar, digamos, donde la niña tiene una absoluta desprotección, ¿verdad? Tercero, al embarazarse las niñas, pierden su formación educativa. Nuestro sistema educativo no es que tenga, digamos, instaurado que una niña que sale embarazada debe de salir del sistema educativo, no, y además eso sería el colmo, ¿va? Porque primero esa niña nunca debió salir embarazada, y segundo, ni mucho menos expulsarla, digámoslo así, del sistema educativo, ¿va? Que la educación es un derecho. Entonces,
ese es otro escenario que vive la niña, ¿verdad? En más del 80 o 90%, cuando la niña sale embarazada y tiene el bebé, por supuesto que deja la escuela. Deja la escuela porque no tiene quien le cuide al niño, ¿verdad? Porque fíjese bien, es una niña mamá cuidando a un niño hijo, ¿verdad? Es un fenómeno que no podemos aceptarlo. Entonces, al embarazarse, en la inmensa mayoría pierden la escuela, ¿verdad? ¿Por qué pierden la escuela? Porque en la escuela, de alguna manera, no hay la suficiente sensibilidad para acogerla en el sistema, no necesariamente ni de los maestros, los padres de familia tampoco a veces apoyan que no salga la niña de la escuela, y en fin, entonces hay una disfunción ahí entre su formación educativa y su embarazo. Entonces, pues estamos frente a embarazos por lo menos entre 10 y 14 años, incluso entre 10 y 17, que son, la causal es una violencia sexual, porque embarazar a una niña de 10 años, de 11 años o 12 años, ese es un delito. Ese es un delito que se llama delito de agresión sexual agravado. Entonces, todas esas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa con esta niña? Que la niña ya no va a la escuela, pierde su escolaridad y va entrando en un círculo vicioso de la pobreza donde la niña no logra salir, ¿verdad? Entonces, eso es para decir algunas circunstancias de lo que vive una niña que sale embarazada. Antes de ir al corte, doctor Iraeta, usted hablaba de que este estudio justamente permitió mapear dónde se encuentran estas niñas de niñas están embarazadas o adolescentes. Si pudiera mencionar más o menos los departamentos, cómo estamos, qué departamento salió, digamos, con menos rojos, ¿verdad? Que es la alarma, y cuáles con más. Sí, bueno, de acuerdo a los datos, en promedio estamos hablando de que El Salvador en general tuvo una prevalencia de 37.5, de acuerdo a los cálculos que hicimos. El departamento que salió con menos rojos, digamos, ha sido el departamento de San Salvador, seguido por La Libertad, Chalatenango, que es un caso bastante interesante, y aquellos departamentos con mayores tasas registradas fueron Sonsonate, Cabañas, Usulután, La Unión y Morazán. Ahí están, digamos, los datos que son más relevantes que en este mapeo que hemos desarrollado. Vamos a ir al primer corte y al volver quisiera saber si tiene que ver estos departamentos, se liga con un tema de escolaridad, con un tema de pobreza y con otros aspectos. Ya regresamos, no nos cambien. El mapa de embarazos en niñas y adolescentes 2015 que fue presentado esta mañana, sobre esto conversamos. La ministra de Salud nos llamaba la atención sobre algunos aspectos que vive esa niña que resulta embarazada en un entorno pues adverso para ella. Ministra, si pudiéramos decir, había una periodista que decía que si tiene relación el tema de la pobreza y tal vez de la escolaridad en departamentos donde existe mayor número de embarazos. ¿Esto es directamente proporcional o de qué manera el contexto también comunitario y familiar de estas adolescentes, de estas niñas, juega un papel? Sí, sin duda alguna estos son datos sociodemográficos que dan para una infinidad de comparaciones, ¿verdad? Y podemos comentar algunas de las que tú estás planteando. Tal vez nuestros televidentes, por ejemplo, deben de saber de que antes de entrar a esa opinión, las tasas de embarazo adolescente, los municipios que salieron de los más altos, fíjate bien, Mercedes de la Ceiba en La Paz, en la zona paracentral, ¿verdad? Fíjate que en el Ministerio de Salud, en la zona paracentral también nos llama mucho la atención que es una de las zonas donde, por ejemplo, hay altos índices de violencia, pero también hay altos índices de alcoholismo. Entonces,
Entonces, esto da para cruzar una cantidad de cosas, ¿verdad? Cruzar embarazo adolescente, violencia sexual, embarazo adolescente, violencia en general. Fíjate, Mercedes de la Ceiba en La Paz, también nos aparece de los Altos Sinquera, San Agustín, Sinquera es en Cabaña, ¿verdad? Zona paracentral. San Agustín en Usulután, Arambala y Torola en Morazán, ¿verdad? Y me da gusto decir también de que uno de los municipios que salen más bajos, 4 de esos municipios, 3 son de Chalate. En Chalate, por ejemplo, de las tasas más bajas de embarazo adolescente, en el municipio del Carrizal, en el municipio de San Isidro Labrador, en el municipio de San Antonio Los Ranchos y también en Antiguo Cuscatlán. Por eso es buena tu pregunta. Yo creo de que si hacemos un cruce entre embarazo adolescente y la situación de escolaridad, en eso no hay duda que a menor escolaridad hay más posibilidades de embarazo adolescente, sin duda. Cuando se cruzan los datos de escolaridad, siempre es así sucede. La escolaridad juega un papel importante en cruces de pobreza, en todo. Pero en el caso interesante, fíjate que Antiguo Cuscatlán es el municipio más rico del país. Ahí hay una tasa baja de embarazo adolescente. En cambio, los otros municipios, los 3 de Chalate, no son municipios ricos, pero tienen una característica, que tienen un alto grado de organización comunitaria. Y viéndolos cómo están esos municipios, tú vas a ver ahí que, por ejemplo, los programas presidenciales, todos están ahí. Ahí hay paquetes escolares, ahí hay paquetes agrícolas, ahí está el bono de salud, ahí está, todos esos programas, hay reparto en lo de seguridad alimentaria, hay unos municipios que ya se están organizando en lo de seguridad alimentaria y además hay organización comunitaria. ¿Cómo ves que un factor, un extremo, un municipio rico que sale bajo en embarazo adolescente? Puede ser que son niños y niñas que tienen un grupo familiar, que tienen todo, pues, ¿verdad? Tienen su escolaridad, van a sus clases de danza, van a esto y lo otro, y entonces están protegidos por las parejas, por sus padres. Entonces, el caso es de que el embarazo adolescente siempre, creo yo, que con cualquiera de las variables sociales que se cruce, va a resultar de que tienen incidencia todos los niveles el nivel de desarrollo del municipio y aspectos como los que estoy mencionando de organización comunitaria, ¿verdad? Doctora Iraeta, ¿de qué manera estas niñas o estas adolescentes perciben su propio embarazo? ¿Cómo lo miden? ¿Ustedes en el estudio lograron tener esa medición? Nosotros en este estudio básicamente es meramente cuantitativo y hemos hecho, sobre todo nos hemos enfocado en casos versus territorio y otros elementos. No obstante, en otros estudios que hemos hecho, igualmente con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de la Salud como parte del Ministerio, sí hemos intentado identificar cuál es la percepción de las niñas ante el embarazo adolescente. Y justo se da el fenómeno que menciona la doctora Mengíbar de que hay una pérdida del horizonte de vida de la niña. Una vez la niña sale embarazada, pierde sus posibilidades de desarrollo personal. Y si esa niña en algún momento había pensado que quería ser enfermera o que quería ser secretaria, licenciada en alguna cuestión, cuando pasa por la experiencia del embarazo, la sociedad la va a llevar a abandonar definitivamente cualquier aspiración que podía haber tenido. Por lo tanto, el impacto es grande en la vida. Hoy nosotros lo decíamos en la mañana, que los datos y los puntitos que aparecían en los mapas no eran puntos de referencia, son niñas que han atravesado por esta circunstancia. Entonces, más que datos, los que presenta el estudio son vidas. Y nuestro representante decía en la mañana, este mapa no solamente presenta casos de embarazo adolescente, sino que además presenta la pérdida de oportunidades para El Salvador, para que estas niñas puedan aportar a la sociedad de mejor manera. Dando los datos que decía la doctora o complementando con algunos datos que decía la doctora,
3 de cada 5 mujeres que salen embarazadas han tenido menos, cuando las mujeres no tienen un nivel de escolaridad, 3 de cada 5 han tenido sus embarazos antes de los 18 años. Pero cuando las mujeres tienen al menos bachillerato, solo es 1 de cada 14 que tiene su embarazo antes de los 18 años. Eso es absolutamente una relación entre la educación y el embarazo temprano, que ya lo comentaba la doctora. Igualmente, cuando una mujer tiene la posibilidad de estudiar más, tiene más oportunidades de tener mejores ingresos, obviamente, en su vida laboral. ¿Qué pasa si de una mujer que no ha tenido estudios, ganando un promedio de $135 al mes, según la encuesta de horas de propósitos múltiples de 2014, cuando ha estudiado al menos bachillerato, cuadruplica esa cifra de ingresos para ella misma? Y como sabemos, también las mujeres invierten esos ingresos en su familia, y esto hace un efecto multiplicador para la economía también. Si en caso quiere verse el escenario desde el punto de vista económico, aunque también da para mucho que hablar el tema desde el punto de derechos humanos de las niñas. Ministra, esta mañana en la conferencia de prensa usted mencionaba 2 aspectos importantes. Uno, el tema de qué manera las leyes y de qué manera los operadores de justicia deben entrar en una situación de una niña de 10 años que sale embarazada. Perfecto. Usted hacía ese llamado, y también de qué manera una educación integral en sexualidad en las escuelas puede incidir. Yo quisiera que le dijera a la audiencia estos aspectos para ¿Cómo no? sensibilizar. Con mucho gusto. Antes que eso, yo quiero hacer como una reflexión muy cortita, ¿verdad? A mí me preocupa que la sociedad salvadoreña, lo digo en términos generales porque no puede ser absoluto, vea a una niña y a una adolescente embarazada como ver llover, ¿verdad? Pasa desapercibido, y entonces como es indebido, y pasa, no se ve como indebido y pasa desapercibido. Eso es muy preocupante, de cómo no tenemos que levantar la conciencia en nuestra población. Bueno, yo dije ahora en la mañana de que a nosotros nos preocupa el embarazo adolescente. No es un problema solo del Ministerio de Salud. Afortunadamente, digamos, las estadísticas mismas que tenemos nos dicen que estas niñas y adolescentes que están embarazadas están recibiendo sus controles prenatales. El ministerio tiene sus casas de espera materna. Nosotros consideramos el embarazo adolescente como embarazo de alto riesgo, las vigilamos, las cuidamos, tiene que verlas el especialista. Hay programas hay servicios amigables para atender adolescentes, hay círculos de niñas embarazadas para evitar el segundo embarazo, porque el estudio dice también que de estas niñas que tuvieron ese embarazo a los 11 años, tuvieron ya un segundo a los 13. Por lo menos hay que evitar el segundo. Entonces, todo eso el ministerio lo está haciendo. Yo hacía hoy una reflexión que esto debe de resolverse o de afrontarse de manera intersectorial, pero que veíamos de manera muy respetuosa, pero de manera crítica, que el sistema de justicia en este tema no se les mira. Si nosotros estamos dando en los datos que se revelaron esta mañana, que en El Salvador hay cerca de 1.500, 1.446 creo yo, digamos, cerca de 1.500 niñas entre 10 y 14 años que están embarazadas, que estuvieron embarazadas en el 2015, deberían de haber 1.500 expedientes en la Fiscalía General de la República, porque este delito, que es agravado, está determinado así, debería de perseguirse de oficio. No es necesario que haya instancia de parte, no es necesario que la niña lo denuncie, la niña no lo va a denunciar a lo mejor, porque está ahí bajo una presión. Y además fíjate que la niña, en vez de que se le proteja, la niña empieza a sentirse culpable. Y en ese fenómeno resulta que la niña no se protege, la embarazada, y el violador es protegido. Fíjate cómo es una situación de extremada crueldad, ¿verdad? Entonces, este tema
del embarazo adolescente, además de que aquí entra también educación, salud, todo mundo entra en esto, empleabilidad, como decía el doctor Iraeta, el sector justicia tiene que responder en este tema, porque lo decíamos también, se persigue a una niña o a un adolescente que se le ocurra querer interrumpir el embarazo, pero no se le da ninguna persecución a una persona al que la embarazó, ¿verdad? Que literalmente es una violación. Por eso decíamos que cuando presentamos estos datos no son para pura curiosidad periodística. Como, mira lo que decía el doctor Iraeta, dice, esos puntitos que se pusieron hoy en el mapa no son puntos precisamente de referencia, simplemente geográficas. Es una niña embarazada colocada en el mapa, en el territorio de nuestro país y que vive en esta situación en la que estamos hablando. Y no hablamos, bueno, como no, sí creo que lo dijimos en la mañana, de que hay muchas de ellas que se suicidan. Sí. ¿Verdad? Usted hablaba de los agrotóxicos de los matarratas, se hacen un el suicidio autoinfligido que se llama, infligido, y que puede ser un matarrata o un pesticida que se vende sin problema en nuestro país y utilizan esos recursos cuando la niña se siente que no le encuentra salida a su situación. Para el Fondo de Población de Naciones Unidas, ustedes hablaban de enfatizar en invertir en niñas y adolescentes, particularmente para protegerlas ante la violencia, el embarazo temprano. ¿De qué manera ustedes van a hacer este tipo de intervenciones? Me imagino que el estudio es parte de... Sí, totalmente. El estudio es parte de aprovechar, digamos, el escenario que en este momento existe, en la voluntad que tiene el Ministerio de Salud de incrementar o de potenciar los esfuerzos que ya se están haciendo. Hoy en la mañana hacíamos un recorrido por aquellos avances que El Salvador ya tiene, la política misma de salud sexual y reproductiva, ya lo mencionaba la doctora, los servicios de salud sexual, los servicios amigables para adolescentes, la misma creación de la LEPINA, de la LEIV que ya se tienen, pero va a requerir más la problemática, porque es una problemática estructural. Aquí intervienen, nosotros hemos hecho este mapeo junto con el Ministerio de Salud de estas tres variables, embarazo, violencia y educación, pero tiene que ver también el tema de pobreza, tiene que ver también el tema de integración de las familias, tiene que ver el tema de la violencia en general, la violencia social. Por lo tanto, trasciende, digamos, a las manos de una sola cartera de Estado. Aquí estamos hablando de no solamente el gobierno central, como Ministerio de Educación, como Ministerio de Salud, como CONNA, como ISNA, sino también los otros dos órganos del Estado, donde están los diputados y diputadas, tienen que ver también en la armonización de las leyes. Ya lo mencionaba la doctora, no es posible que existan todavía salidas legales que protejan a agresores sexuales de las niñas. Yo personalmente he conocido casos en donde la misma familia protege al agresor y sabe que una niña que es miembro de la familia ha sido agredida por otro miembro de la familia y le protegen y le dejan a ella vulnerable en estos casos. Entonces, algo hay que hacer ahí para que estas leyes estén armonizadas de tal forma de que el camino sea la garantía de los derechos de la niña y del adolescente. Y por otro lado también el mismo sistema de justicia en la operativización, digamos, de todo el proceso que tiene que ver con la captura, judicialización de estos casos, para que no sean dispares, digamos, los datos entre la captura que se hace y la condena que se consigue al final, que es el proceso y cómo se puede medir. Y la protección de la misma niña. Y la protección y la restitución de los derechos de la misma niña. El Plan El Salvador Educado, ahora que lo presentaba el presidente, establece algunas medidas interesantes en donde se plantea El Salvador, aparte del incremento del presupuesto a nivel educativo, pero también establece el fortalecimiento de docentes en temas como la educación integral para la sexualidad y el establecimiento de medidas que le permitan a la niña embarazada continuar estudiando. Ese es un avance importante, porque establece una plataforma por donde seguir. Vamos a hacer el segundo y último corte. Al volver con la ministra también queremos saber cuál es el camino en las políticas de Estado, en los diferentes órganos. Ella hablaba hoy de la Asamblea Legislativa,
que se pueden seguir para la protección de nuestra niñez y adolescencia. Ya regresamos. Es muy importante que no solamente la audiencia de Gente Ve, sino de todo el país pueda conocer este mapa de embarazo en niñas y adolescentes y cómo las autoridades gubernamentales y organismos de Naciones Unidas como el UNFPA están colaborando para tomar medidas y que se pare este tipo de embarazo. Ministra, usted hablaba de que este estudio va a servir para la toma de decisiones. ¿Quiénes deben tomar parte? Bueno, el estudio es para toma de decisiones en políticas nacionales y locales, políticas públicas nacionales. ¿Quiénes entran en las políticas públicas nacionales? Obviamente el Ejecutivo, el Gobierno Central, lo que el Ministerio de Salud está haciendo y deba de hacer, lo que el Ministerio de Educación esté haciendo y deba de hacer, como es el de elevar, por ejemplo, en la currícula educativa, lo de la educación integral en sexualidad. En eso creemos que no tenemos que meterle más, no ser conservadores en este tema, porque eso nos cuesta muy caro. No educar a las niñas y a los niños y a los jóvenes en el sistema educativo de manera más, digamos, más contundente. Y así se pueden mencionar, bueno, ahí está el CONNA, que tiene que ver con la protección de la niñez, el IDEMU de las mujeres, y todos estamos en esa alianza intersectorial. Hay una alianza intersectorial. Cuando usted dice sale muy caro, también los bebés, ¿verdad?, que salen a veces con un coeficiente intelectual con dificultades. Yo ponía un ejemplo, ¿no? Y también los niños, hijos de una niña adolescente embarazada, no se le puede pedir que tenga un futuro luminoso, pues. Cuando tuvimos la epidemia del H1N1, de las 33 personas que fallecieron en la epidemia, una cantidad importante era niñas embarazadas y otra cantidad de niños, hijos de las embarazadas. Eso nos da a entender de que cuando nace un niño, una niña, hijo de otra niña, digamos que su ambiente no es como el mejor, ¿verdad? Entonces eso puede producir. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, hay que felicitar a la Asamblea porque ha aprobado unas leyes en los últimos años que protegen a las mujeres y a la niñez. La LEPINA protege, la Ley de Igualdad de las Mujeres protege, la Ley de Libre de Violencia protege, pero por ejemplo, El Salvador todavía permite las uniones, los matrimonios infantiles, por ejemplo. ¿Verdad? Hay unos casos mencionados, y no sé si, creo que es en el Código de Familia, que permiten un matrimonio infantil en algunas circunstancias. Y hay otros países que eso ya lo abolieron, ¿verdad? Como para mencionar algún ejemplo. Hay otros países que han vuelto ley la salud sexual y reproductiva. En nuestro país es una política del Ejecutivo, en otros países hay ley. O sea que este documento que se ha entregado hoy en la mañana, este mapa, debe de ser analizado para darle recomendaciones a la Asamblea Legislativa. Ya mencionábamos recomendaciones al sistema de justicia y ya decíamos también que los gobiernos municipales, que son los que están más cerquita de la población, deben de tomar dentro de sus planes de trabajo la protección de las niñas embarazadas. Entonces, pues, yo creo que esto ha quedado claramente demostrado de que esto es un concurso. El embarazo adolescente se escapa del Ministerio de Salud o solo del Ministerio de Educación. Esto es un esfuerzo, por eso se decía que el país debe de entrar en una suerte de prioridad en atender este aspecto que es tan humano. No solo es importante hablar de que debe de haber crecimiento económico, eso está muy bien, que ese crecimiento debe de repartirse adecuadamente, que deben haber políticas. Este es un tema, yo hoy lo decía y ese dato lo aporta UNFPA. El país en los próximos 30 años va a tener un crecimiento de jóvenes, es lo que se llama el bono demográfico. Si tú inviertes en estos 30 años que vienen, en los jóvenes que tenemos ahora, y los que van a nacer en los próximos 30 años, el país va a tener un mejor futuro, porque después eso va a venir disminuyendo. Entonces, la niña embarazada y la adolescente embarazada, estamos perdiendo esa oportunidad
para que jóvenes, porque la niña pierde educación, pierde desarrollo, pierde oportunidades, y eso no va con lo que nosotros, lo que señala el UNFA, del aprovechamiento del bono demográfico. Doctor Iraeta, ¿qué compromisos internacionales con adolescentes, con jóvenes se le debiera dar cumplimiento? Ustedes, pues como Fondo de Población, a propósito de que ya el 11 va a ser el Día Mundial de Población, sí. ¿Cómo miran ustedes el caso Salvador y si pudieran dar como referencia de otros países? Ya, hay ahora agendas activas internacionales donde El Salvador está inmerso y el gobierno está haciendo algunas acciones para poder armonizarse, digamos, a esas nuevas demandas de compromisos internacionales, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están retomando la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y diciéndonos, miren, pongamos un nuevo horizonte de aquí a 15 años. Y precisamente en ese horizonte están planteando temas como la inversión en la juventud, están planteando temas como el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, acceso a la educación, acceso a otros temas de salud, acceso a empleo en jóvenes y adolescentes. E igualmente el Consenso de Montevideo también está poniendo sobre la mesa algunos compromisos que El Salvador, como todos los países de Latinoamérica, se suman, digamos, a esa agenda, a ese esfuerzo por alcanzar estos nuevos horizontes. En definitiva, creemos que esto va a plantear estas dos agendas, tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio como el Consenso de Montevideo, plantear una serie de pasos, una serie de acciones que El Salvador debe desarrollar para poder concretar mejores escenarios. Y si nos mantenemos como país unido, digamos, en temas tan importantes como este, porque ya hemos dicho que no requieren solamente de la intervención del órgano ejecutivo en su abordaje, sino de la sociedad en general, del Estado en general, si logramos cumplir o por lo menos acercarnos a estas metas que nos ponen los indicadores de desarrollo sostenible y el Consenso Montevideo, con seguridad tendremos mejores escenarios. Hoy en la mañana veíamos algunos casos y nuestro representante explicaba los casos, por ejemplo, con España y países que están en condiciones similares como República Dominicana, en donde la educación integral para la sexualidad, en donde el acceso a los anticonceptivos han sido determinantes, el acceso a la información ha sido determinante para que los niveles de embarazo adolescente bajen. El mismo caso de Estados Unidos, que logra en 10 años bajar sus tasas de embarazo adolescente, lo hizo con abrir la información adecuada para jóvenes, pero no querer cerrar los ojos, digamos, a esa problemática, esconderla y seguir haciendo como que nada pasa. Hay casos, hay vidas que están siendo mermadas en sus aspiraciones e incluso en temas de salud, por no querer ver el tema y por no querer hablar de la temática. Ministra, el doctor Iraeta ha tocado un punto importante. ¿De qué manera se pueden implementar acciones que empoderen un poco también sobre todo al adolescente, porque al final la niña es niña y depende de un adulto o una adulta, pero para que también lograran tener como autonomía, empoderamiento, un libre ejercicio de sus derechos y de su sexualidad, porque a veces, como dice el doctor, el tema es tabú, es conservadurismo, pero no podemos, como dicen, tapar el sol con un dedo. ¿Cómo se puede hacer, doctor? Bueno, aquí juega un papel bien importante la salud sexual y reproductiva, ¿verdad? El papel de los ministerios de educación, la educación, como decía el doctor, la educación integral en sexualidad y también lo de ver sin tabús, ¿verdad? Lo de la aportación de métodos anticonceptivos en los jóvenes. Esa es una meta que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, de mejorar estos niveles en lo que se refiere a métodos anticonceptivos y en lo que se refiere a información. La información en el sistema educativo es clave. La no discriminación por los maestros, por los demás alumnos, por los padres de familia, de la niña embarazada. Fíjate que una niña sale embarazada, la comienzan a estigmatizar, primero que cuando su barriguita va creciendo ya no se puede poner el uniforme, ¿verdad? Entonces la niña llega de ropita de su casa
y ya la comienzan a ver como niña diferente. O sea, hay una cantidad de estigmas y de falta de información. Entonces, ¿cómo hacemos más autónomas a las mujeres y a las niñas y a las adolescentes a que no se dejen embarazar por un hombre viejo, pues, por un hombre mayor? Dándole información. Claro. Pero hay veces de que la niña a veces da señales de que su abuelo o su pariente le está haciendo abusos y no le creen a la niña. Entonces es toda una serie de cosas. El arma fundamental, si eso le debemos llamar así, esa palabra no es buena hablar en tiempos de violencia, pero el arma fundamental de una niña y de una embarazada es que tenga información, que tenga protección de la familia, que tenga la información sobre salud sexual y reproductiva y que sepa que ella, si tiene 10 años y ya le viene su menstruación, que sepa que está sujeta a salir embarazada y que ella puede tener el derecho, el Estado, la sociedad y la familia le deben de dar el derecho a protegerla de no salir embarazada. Entonces yo creo que todos esos temas son de extremada importancia porque aquellos niños y niñas que sus papás y su familia los protegen, que tienen escuela, que tienen educación, que tienen cultura, que no sufren hambre, que no sufren nada. Esa es la protección de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Pero, por ejemplo, parece que la ley Lepina, que es tan buena, tiene un artículo que dice de que para la niña tome decisión en tomar anticonceptivos hay que pedirle permiso a la mamá y al papá, ¿verdad? Cuando una niña eso no le va a decir. No le va a decir. Entonces, si la ley dice que hay que pedirle permiso a la mamá y al papá, y por eso digo de que hay que revisar las leyes, hay que revisar en las currículas la intensidad con la que estamos dando la educación y la protección a nuestras niñas para que no salgan embarazadas. Muy bien, casi estamos por terminar. Doctor Iraeta, le dejo un minuto para que usted envíe un mensaje a la población. Bueno, yo quisiera resaltar algún tema que decía nuestro representante el día de hoy. Este mapa de embarazo adolescente debe ser un mapa de oportunidades para poder tomar cartas en el asunto. Debe ser un mapa que nos permita tener un elemento de cohesión en función del cual vamos a hacer algo para disminuir estos índices. La intención también de esto es poner la línea desde dónde partimos o dónde empezamos a medir y de aquí en unos años volver a medir para poder saber cuánto hemos avanzado como país. Hacer la invitación a los diferentes actores del país para que se sumen a esta intención que tiene el Ministerio de Salud y que el Fondo de Población está acompañando también. Ministra, un mensaje para la población. Bueno, el mensaje, me sumo a la preocupación y al llamado del doctor Iraeta. Les pedimos a la población mayor sensibilidad en este tema. Vuelvo a repetir, no ver como llover a una niña embarazada. Protejámosla desde la familia, desde el sistema educativo, desde el sistema de justicia, protejámosla con leyes adecuadas y unámonos todo el país. Yo decía de que esto que presentamos hoy en la mañana debería de estar en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, que la Corte conozca el mapa, que los jueces conozcan esta situación, que la Asamblea Legislativa lo conozca, que nuestros operadores que trabajan en el gobierno, sea de justicia, del Ejecutivo, nos sensibilicemos en el tema. Si no lo entendemos, si no lo sensibilizamos a la sociedad, va a ser mucho más difícil vencer estos datos que no son alentadores, que aunque va disminuyendo el embarazo adolescente un poquito, pero no estamos satisfechos. Quisiéramos que hubiera menos niñas en esa circunstancia indeseable de ser madres tan prematuramente, interrumpiéndole su infancia y su buen desarrollo. Muy bien. Agradecemos mucho, ministra, su presencia y también de usted, doctor Iraeta. Gracias por venir. Gracias. Y sobre todo agradecemos su atención. La ministra ya hizo el llamado. Hay que tomar este tema como un tema de nación. Recuerden que esta entrevista se transmite el día lunes a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente de Opiniones. Muchísimas gracias por su sintonía.